Buenas y bienvenidos a otro vídeo del canal. En este caso vamos a ver cómo interpretar una ficha técnica de un robot, el LR Mate 200ID de Fanuc. Es el robot que tenemos en el taller y vamos a aprender cómo ver los datos, cómo entenderlo y ver si este robot es el indicado o no, o la aplicación que habíamos pensado según todo lo que aparece en esta hoja técnica. Empezaríamos primero por los ejes controlados, lo tenemos aquí delante, ¿de acuerdo? Si os fijáis, veis que aquí nos dice que los ejes controlados son 6, ¿de acuerdo? 6 ejes que coinciden con lo que vemos aquí, ¿de acuerdo? Del J1 al J6. La J quiere decir en inglés join, que es junta en castellano, entonces tiene 6 juntas, que al final es cada uno de los ejes que van a rotar. Vamos a nombrarlos uno a uno. El primer eje que veríamos sería el eje que aparece aquí en la base, ¿de acuerdo? Sería esta base que tenemos aquí, que va anclada directamente a una mesa o a donde tengamos la aplicación. Si la miramos aquí sería esta parte de abajo entera, ¿de acuerdo? Que es la que gira y es la que permitiría pues al robot entero poder dar una vuelta en ambos sentidos. ¿Perdón? Esto era, recordemos, J1, la primera junta, y es la que está en la base. Aquí si queréis, igual es un poco más intuitivo, es lo que permite dar la vuelta al robot, ¿de acuerdo? Que gire. La segunda de las juntas, J2, sería esta superior, que veis aquí, y esta nos permitiría que el robot, el brazo superior, lo que hay adelante, girara en este sentido. Es esta que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y aquí igual sería más fácil de ver que toda esta parte del robot lo que haría es que, gracias a la junta, pues se puede mover en las dos direcciones. Entonces, todo el robot ya se movería, se inclinaría hacia adelante o hacia detrás a partir de aquí. Entonces, esa es la junta que controlaría ese movimiento. Recordemos, la J2. Normalmente en el robot se empieza a nombrar de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Por aquí, y se acaba hasta el final a la hora de nombrarlo. Entonces ahora pasaríamos a la siguiente, que sería la J3. La J3 seguimos, como hemos dicho, de abajo hacia arriba. La tercera será esta de aquí, ¿de acuerdo? En la vista lateral, esta, que sería la que permitiría, pues eso, el movimiento de todas las juntas delanteras, la 4, la 5 y la 6. Y esta permite que cabecee hacia adelante, hacia detrás y generar ese movimiento. Entonces, de él dependería que se pueda inclinar pues toda esta parte que vemos aquí, podría cabecear abajo y arriba gracias a esa junta. Esta sería la junta 3. La siguiente de las juntas ya es un poquito menos intuitiva, estaría aquí, ¿de acuerdo? Y es la que permite, si hiciéramos un eje, que es el que aparece aquí, al robot le permite girar hacia abajo, o sea, girar sobre sí mismo, hacia los dos lados. ¿De acuerdo? Entonces, esta hemos dicho que sería la J4. Tenemos una primera aquí abajo, segunda, tercera y por último ya tenemos la cuarta, que ya es la parte final del brazo y es la que permite girar. La siguiente la tendríamos aquí, que lo vamos a ver mejor, y ya solo nos quedaría delante lo que es la brida, que es la parte final, y esa nos permitiría cabecear también abajo y arriba. Recordemos que la anterior nos permitía girar sobre sí mismo y esta era la J4 y la J5 nos permite inclinar hacia abajo y hacia arriba. ¿De acuerdo? En este punto, si la buscamos, sería esta de aquí y como decías antes, nos permitiría la brida hacer hacia arriba y hacia abajo en este sentido. Y ya la última, la J6. ¿De acuerdo? La J6 sería la brida es la parte final, que es donde tendríamos que atornillar cualquiera de las herramientas, y la brida final lo que hace es girar sobre sí misma, ¿de acuerdo? Aquí el eje giraría sobre sí misma, aquí la tendríamos también, y lo que haría es girar sobre sí misma en ambas direcciones. Ya conocemos todos los ejes que coinciden con las juntas,
Entonces, por repasar un poquito, tendríamos la base, que sería la primera de las juntas, ¿de acuerdo? La J1, la siguiente sería la J2, J3, aquí tendríamos la J4, J5 y por última la de la brida, J6, ¿de acuerdo? Depende de la herramienta que coloquemos, pueden tener más joints, ¿de acuerdo? Más juntas o más ejes que pueden girar, pero eso ya lo controlaríamos de manera adicional. No sería la especificación básica que tiene este robot, el LR-MATE 200ID. Hemos visto ya los diferentes ejes, ahora tenemos que mirar los rangos. Si venís aquí, lo siguiente que encontramos es Motion Range, que al final es el rango, ¿de acuerdo? Cada una de las juntas tiene un rango, por ejemplo, la primera junta tiene un rango de 360. Ese lo vemos aquí, realmente no son 360, sino que son hacia un lado 180 y hacia el otro lado 180, ¿de acuerdo? No puede dar una vuelta entera desde un punto. Podría darse el caso de que fuera así, pero este robot gira mitad hacia una dirección y mitad hacia la otra. Es fácil de entender, ¿de acuerdo? La siguiente, la J2, son 245. El mecanismo que tiene solo puede girar 245 y es porque, si os fijáis, esta, recordad, es la J2, solo llega hasta aquí y hasta aquí. ¿Por qué? Pues para evitar que pueda tener una colisión con la base del robot. Todo este punto no tiene que alcanzarlo, entonces el ángulo que llega es el ángulo, el resto de ángulo, que será 245 grados. Entonces este es el ángulo que podría llegar y no puede llegar a la zona que está marcada, que es una zona prohibida porque chocaría contra el robot. Aquí lo veis mejor si queréis, pues toda esta zona, desde aquí hasta aquí, no debería de poder llegar porque si no golpearía el brazo contra la base. La siguiente junta, la junta 3, es un poco confusa porque es 420 y si seguimos un poco lo que hemos dicho de que podría colisionar, esta junta tenemos que todo este brazo, si bajara, podría colisionar contra aquí o contra aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que existe la posibilidad a la hora de calcular, han hecho el mecanismo que pueda girar más, recordad que es la tercera junta, por si retiramos toda esta parte de aquí, tenemos que podría dar más de una vuelta, puede girar bastante hacia allá y puede girar bastante más de una vuelta hacia acá. Pero para eso tendría que estar el brazo quitado. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta cuando diseñemos los programas y ver si está la alimentación o no y activado el anticolisiones, porque si no podría chocar, porque el mecanismo está capacitado para hacerlo, ¿de acuerdo? El mecanismo puede dar más de una vuelta. El siguiente que tenemos es el J4, que también es más, 380. Siguiendo, tenemos primera, segunda, tercera y la cuarta es esta de aquí. Entonces este puede dar un poco más de una vuelta. Hacia la izquierda podrá girar 185 y al otro lado, ¿de acuerdo? Perdón, 190 hacia un lado y 190 hacia el otro. Entonces puede girar un pelín más de una vuelta. La siguiente junta, la J5, solo es 250. Esto es por seguridad porque toda esta zona del robot queda protegida. Entonces el ángulo que puede girar solo entre comillas, porque es mucho ángulo, sería 250 grados para que nunca pueda dar la vuelta y la brida colisione con el punto. Y la última, que es la que más nos puede llamar la atención porque es un número mucho más grande de una vuelta. Una vuelta a recordar, 360 grados. La junta 6, que es esta, puede dar dos vueltas. Eso quiere decir que puede girar una vuelta entera hacia cada lado. Esto sería útil, por ejemplo, si quieres colocar un tapón, nos permitiría que el tapón lo enroscáramos completamente, ¿de acuerdo? Daríamos una vuelta y esto nos permitiría enroscar el tapón y lo mismo desenroscarlo. Esta es una, o poner un tornillo o dependiendo lo que queramos hacer. El próximo apartado
que tenemos es velocidad máxima, que como veis es en grado segundo. Es grado segundo porque al final lo que vamos a medir, como hemos visto, todas las juntas se mueven radialmente. Entonces lo que vamos a medir, lo rápido que se mueve la parte del robot que está girando alrededor del punto. Entonces, la velocidad, no podemos dar una velocidad fija en metros por segundo porque dependiendo del punto que queramos alcanzar, tendrán que girar diferentes ejes y al girar diferentes ejes la velocidad dependerá al final del eje más lento y eso será lo que nos dará la velocidad. Así que esto lo calcula el programa, son cálculos muy complejos y por eso hacen falta programas de cálculo de ingeniería bastante complejos y cada robot suele traer el suyo, hay alguno genérico, pero necesitamos el programa para poder hacer correctamente las trayectorias. Lo siguiente que vamos a ver es aquí, la capacidad máxima, ¿de acuerdo? Si leéis pone capacidad máxima de carga, ¿de acuerdo? Max Load Capacity at rest, que es la brida. ¿Por qué? Porque la brida nosotros siempre podríamos atornillar un punto más largo y que eso tuviera un peso, ¿de acuerdo? Ese peso, como está a mucha más distancia, lo que haría es una palanca, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí puede conseguir 7 kilogramos, como eso se trata de una palanca, posiblemente en este punto, pues igual llegan solo 2 kilogramos. Esto es orientativo, ¿de acuerdo? Pero para que entendamos que cuanto más largo sea el útil que pongamos, menos carga podrá tener. Entonces son 7 kilos en la brida. Normalmente recomiendan utilizar herramientas homologadas que tengan el marcado CE para que nos podamos fiar de los cálculos y ellos ya nos dirán los kilos y aceleraciones que podemos tener. Estos valores de momentos de inercia ahora mismo no le daremos mucha importancia, esto ya lo calculará el programa, pero es la inercia que pueden soportar las juntas, que al final lo que nos condiciona es qué herramientas podemos usar, qué rápido podemos ir con esas herramientas y qué es lo que el robot podrá hacer y no. Y eso lo veremos más adelante. Sí que nos interesa, hemos dejado para el final lo que es el alcance, ¿de acuerdo? El max reach, eso es el alcance, que en este caso el máximo es 717, pero es el máximo alcance en un punto concreto. Si miráis bajo, aquí bajo pone 717, aquí también tenemos radio 717, y el único punto donde el radio se puede alcanzar es este, en la parte delantera. ¿Veis? Aquí, que lo veis aquí en el dibujo, sería el único punto donde realmente podemos alcanzar 717, porque por ejemplo en la parte trasera vemos que se alcanza solo 617, entonces en el punto trasero solo llegaríamos a 617. Esto lo tenemos que tener en cuenta para la hora de diseñar, ver dónde podemos llegar y no. ¿Cómo lo vemos? Pues esto lo podemos ver aquí en el gráfico. Sería fácil de entender si lo coloreamos. Yo creo que es más intuitivo. Y vemos que toda la parte roja sería donde puede llegar el robot. Pero, por ejemplo, en esta parte central no puede llegar porque lo que hemos dicho antes. Que, por ejemplo, la segunda junta no gira 360 grados porque si no colisionaría con la base. Y lo mismo con algunos puntos de arriba. Entonces eso nos daría este dibujo. Dentro del programa podremos ver en 3D como un volumen, como una esfera donde le faltan puntos y eso sería donde llega. Ya tenemos que configurar, es como una esfera, entonces cuanto más nos acerquemos hacia arriba, hacia el medio, menos llegará y cuando vayamos hacia adelante, más llegará. Todo esto lo veremos en el programa, pero aquí ya te da más o menos una imagen visual de dónde puede llegar y cómo se mueve el robot. Esto ha sido todo, espero que os haya sido de utilidad. Y más adelante veremos cómo ver esta zona que hemos visto en el programa y cómo manejar cada una de las juntas y moverlas en el programa, pero ahora ya sabemos de qué se trata y si este robot no fuera útil para nosotros, podemos cambiar a otro robot, coger otra ficha técnica de otro robot y ir buscando el que pueda tener pues el peso necesario, la distancia o si necesitamos más ejes, por ejemplo, y ver qué ángulos tienen todos esos ejes en los diferentes sitios donde podamos ver. Aquí pone, por ejemplo, Mechanical Weight, que es cuánto pesa 25 kilos. Y esto sería todo, ¿de acuerdo? Nos vemos.